vamos a estar compartiendo nosotras ya. Aquí creo que todas las conocen, Katy, Charvela, Cornelia y una servidora, Aileen. Y las preguntas que vamos a estar compartiendo con ustedes son preguntas con las cuales nos hemos encontrado frecuentemente en consejería, de diferentes formas nos han llegado en repetidas ocasiones. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar a lo que sería la primera pregunta y ustedes, de manera espontánea, gracias, sí, pueden ir ayudándonos a contestarlas. La primera sería, ¿por qué en medio de las pruebas prima más el consejo del mundo que el de la palabra? Déjame hacer una aclaración antes de que tú empieces. Todas las preguntas que vamos a estar compartiendo aquí es obviamente en base al tema que hemos estado viendo, que es lo que estamos cubriendo en el día de hoy, que es firmes en su palabra. Valga la aclaración. Déjame repetir la pregunta. ¿Por qué en medio de las pruebas prima más el consejo del mundo que el de la palabra? ¿Tú la vas a responder? Ya la vas a responder. Sí. Ok. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque, como decimos, si mi mente, ¿de qué está llena mi mente? De lo que abunda en el corazón abra la boca. Entonces, si mi mente está llena de los consejos del mundo o de los consejos de mis amigas y no llena de la palabra, lo primero que yo voy a ir a buscar es el consejo que tiene otra que darme, o otra persona que darme. Cuando lo que debería de pasar es que yo me lleno de la palabra y de ahí entonces busco la solución. En ese sentido, quiero agregar algo. Miren, muchas de nosotras tienen mentoras y eso no es malo, pero al momento de buscar consejos, yo he visto una práctica en nuestra iglesia. Yo trabajo con las jóvenes, con el EMI aquí. ¿Hay del EMI aquí? Ah, ok. Ellas he visto, lamentablemente, que han hecho un uso excesivo de la mentora en el siguiente sentido. No toda decisión que yo necesite tomar, yo debo consultarla, porque yo tengo la palabra. Entonces, mi primera consulta debe ser a la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Yo la cuelo y yo digo, y voy a la Biblia y digo, ¿qué dice la Biblia? Entonces, si yo encuentro un área gris que no hay una respuesta, entonces yo voy y busco una consejería, pero mi primer recurso siempre debe de ser la palabra. No sé si Cornelia quiere agregar algo. No, yo estoy de acuerdo y también pienso que el Espíritu de Dios mora en mí, que me revela y me lleva a toda verdad. Amén. O sea que a veces yo debo orar primero, debo meditar la palabra de Dios y tratar de no tomar decisiones tan rápidas. Yo creo que eso es algo que a veces uno quiere tomar una decisión rápida y quiere buscar a alguien que decida por uno, porque sí, así resuelvo más rápido. Pero nos hacemos dependientes y debemos depender más de Dios que de las personas. Y el Espíritu de Dios está en mí también. Amén. Quería añadir algo a la pregunta, no a la mentoría. Ninguna de nosotros nacemos cristianas, pues las ideas que tenemos son del mundo. Sí. Y nosotros tenemos que intencionalmente reemplazar todo eso. Del día que comenzamos a ser cristianos, tenemos que reemplazarlo, pues nuestro primer impulso va a ser lo que hemos hecho toda la vida. Y uno tiene que poco a poco quitar esas ideas. Yo creo que eso es uno de los lemas de nuestro pastor y es que desarrollemos un pensamiento bíblico, y esto es algo que no se hace de la noche a la mañana, sino que comienza desde el día que recibimos a Cristo, mientras estemos en vida, pasando de gloria en gloria, como tú mencionabas, Charvel, en la primera intervención que tuviste. Una segunda pregunta es, ¿por qué hay mujeres recién convertidas que se ven más cambiadas, o sea, sus vidas se ven más cambiadas que mujeres que tienen años en la fe? Katy, si tú pudieras respondernos. Sí, cómo no. Yo creo que mucho tiene que ver con, como Cornelia, gracias, wow, se me fue. Cornelia dijo que tenemos que ser intencional. Lo que uno tiene que hacer después de convertirse, primero tenemos que comer la palabra, esencialmente, y eso tiene que ser tu pan. Cristo es el pan de la vida y eso es su palabra. Pero la primera es que tenemos que estudiar la palabra. Y estoy hablando de la palabra, no devocionales. No hay nada mal con devocionales, lo escribo yo. Pero eso es no en sustitución de la palabra.
Eso es para que lo que el Señor ha dicho a otra persona. Pero yo nunca lo pensé así. Ok, está bien. Me da otras ideas, pero esta es la palabra que tengo que estudiar. Después de estudiar palabra, yo necesito meditar sobre esta palabra. ¿Qué quiere decir Cristo es el pan de vida? ¿Qué quiere decir pan? ¿Qué quiere decir vida? Y comienza a meditar sobre lo que la palabra está diciendo. Después, el tercer paso es que yo tengo que analizar mi vida. ¿Cristo es el pan de mi vida? En mi día diario, lo que yo estoy haciendo, cómo yo trabajo, cómo yo levanto mi familia, cómo yo trato a mi esposo. Yo tengo que analizar si realmente yo estoy haciendo correcto en lo que yo estoy haciendo. Y el cuarto paso es, ya yo tengo que obedecer lo que la palabra dice. Cuando me doy cuenta que no, yo necesito cambiar lo que estoy haciendo. Y yo sé que no me pasa ahora porque ya tengo muchos años en la fe, pero cuando estaba jovencita en la fe, cuando yo me di cuenta que estaba haciendo algo mal, y fue la única forma que yo sabía cómo hacerlo, porque eso, como yo vino al Señor, pero tenía que cambiar. Yo literalmente, yo me quedaba en mi casa un fin de semana en luto. Pues yo tenía que matar esa parte de mí. Eso fue normal para mí. Ahora yo no podía hacer esto. Y literalmente yo me sentí como un luto. Yo estaba muriendo. Pero yo tenía que matarlo porque eso es lo que la palabra dice. Y yo creo que en esa forma, si estás haciendo eso, te vas a crecer. Y si solamente estás leyendo y superficialmente, o si no estás estudiando la palabra, se va a quedar igual. Y algo que yo quiero aclarar, porque estamos comparando a una persona nueva en la fe, que uno ve frutos en un año, en 2 años, y personas que están a su lado con más años, no muestran fruto y están en la misma etapa. Yo pienso que uno con los años, yo tengo también muchos años en la fe, uno tiende a rutinizar la vida cristiana y acomodarse a ciertos estilos. Como yo me porto bien y voy a la iglesia y estudio la Biblia, como que lo veo todo rutinario y pienso en lo que el pastor oraba esta mañana, que Dios nos haga ver lo extraordinario de Él todos los días y no vivir como ordinariamente, dando por sentado todo y no reflexionar en que lo que Dios nos ha entregado, la trascendencia de nuestra vida, y entonces como que caminamos un trecho y nos quedamos estancados. El nuevo creyente regularmente está en novedad de vida. Es como un niño que aprende a caminar, que tumba todo, que está corriendo y que quiere conocer cosas nuevas. Que Dios nos renueve, y debe ser una oración para todo cristiano, que Dios nos renueve y nos ayude a ver lo extraordinario todos los días para que podamos dar frutos siempre hasta que lleguemos en gloria. Amén. Y tenemos que ser capaces de mirar atrás y ver que hoy estamos más allá. Hemos dado 5, 10, 20 pasos de cuando comenzamos en nuestro caminar en Dios. Y si esto no está sucediendo, entonces es bueno que nos cuestionemos a la luz de su palabra e incluso busquemos ayuda para que algún hermano maduro en la fe nos ayude a ver aquellos pecados ocultos aún a nuestros ojos que nos estén impidiendo crecer. Y si hay algo que yo quiero decir, si no estás haciéndolo, estás perdiendo la mejor parte de ser cristiana. Amén, claro. Eso te da un gozo, te da algo que es supernatural, es sobrenatural, es difícil explicar, pero no va a vivir con la abundancia que el Señor tiene para uno. Amén. Así es. Una tercera pregunta es, ¿qué implica ser intencional para aplicar los principios bíblicos a nuestras vidas? De manera práctica, si tú, Cornelia. Práctica, yo. ¿Qué cosa práctica? Yo pienso que para ser intencional yo tengo que hacer un compromiso y tengo que hacer un esfuerzo. Los cambios no ocurren. Mira, nadie crece cómodo. Cuando dices un compromiso con la palabra de Dios, con obedecer a Dios en contra de mí misma. Porque nadie crece en comodidad. O sea, todo cambio implica un esfuerzo, un dolor, un dejar, un sacrificar algo. Piense, por ejemplo, en la universidad. Yo quiero un título, yo quiero aprender, tú te tienes que levantar temprano, tú tienes que hacer asignaciones, tú tienes que estudiar mucho, tú tienes que hacer un esfuerzo, o deja la universidad. Claro. Entonces, igual, la vida cristiana y obedecer a Dios no es una luz que se prende en un bombillo y entonces de repente fluye. O sea, no hay un esfuerzo que yo tengo que
matar mi carne, yo tengo que ser intencional en revisarme. Por eso hablábamos de la profundidad, de ser reflexiva. Si yo no estoy avanzando en mi vida espiritual, un poco conectando con la pregunta anterior, yo tengo que revisar en qué áreas yo estoy siendo cómoda o autoindulgente. Y ser intencional implica tomar decisiones, dar seguimiento, y a veces hay etapas en que necesitamos rendir cuenta a alguien, hasta que yo pueda sola, porque a veces si me quedo sola como que me acomodo de nuevo. Entonces tener a alguien que te diga, mira en qué estamos, estás trabajando en esto, estás amando mejor a tu esposo, estás siendo más paciente con tus hijos, estás cumpliendo más tus compromisos. Entonces yo creo que el ser intencional implica incomodarnos en ese sentido, en el sentido de hacer cosas para agradar a Dios, aunque no me agrade a mí misma. La Biblia dice que si yo busco la aprobación de los hombres y no la de Dios, no estoy siendo siervo de Cristo. Entonces, si yo soy un siervo de Cristo, yo tengo que importarme la opinión que Dios tiene de mí y no la que yo tengo de mí misma, porque a veces a quien estoy buscando aprobación es la mía propia. Entonces, sí, ser intencional implica esfuerzo, si lo pudiéramos decir en una palabra. Y Dios mismo nos enseña en su palabra que sea que comamos o que bebamos, que todo lo que hagamos sea para su gloria. O sea que delante de Dios, comer o beber, ¿hay cosas más simples que esas? Eso significa que lo que sea que nosotros hagamos, Dios tiene algo que decir, algo que enseñarnos. Y como tú misma mencionabas anteriormente, Cornelia, si en algún momento de nuestras vidas nos vemos ante situaciones en donde no sabemos qué decisión tomar, postergar esta decisión de manera puntual, no indefinida, buscando hacer la voluntad de Dios, eso es bueno y eso es válido, porque muchas veces, muchas de nosotras nos dejamos llevar por las corrientes que han establecido el mundo, que son tan divorciadas a lo que Dios ha establecido en su palabra, que terminamos siendo mujeres sencillas, como tú definías muy bien esta mañana, lo que es una mujer sencilla, una mujer simple, que no medita, que no reflexiona, que no busca en la palabra, que no filtra, cosas tan sencillas como, a mí me viene un ejemplo, algo que en mi casa, por ejemplo, con mis hijos, viene ahora la Navidad. En mi casa yo tengo sí adornos que tienen a Santa Claus, pero a mis hijos no se menciona a Santa Claus ni se le da, porque yo crecí escuchando que Santa Claus es que trae los regalos y que eso es una ilusión, pero es mentira. El principio detrás de esto es mentira y eso yo tengo que filtrarlo a la luz de la palabra. Ya cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar en nuestra vida, todo, o sea, yo no estoy hablando que si yo voy a usar mantequilla o si voy a usar Dorina, voy a espiritualizarlo todo, porque ya eso que sería caer en el legalismo, exactamente, pero en cosas importantes que trascienden, y más aquellas de nosotras que tenemos hijos que están viendo lo que estamos haciendo, tenemos que ser intencionales en aterrizarlo a la luz de lo que dice la palabra. Y si esto nos va a tomar buscar consejo en la palabra primeramente y retardar nuestras decisiones, eso es bueno y eso es válido. La presión no necesariamente va a ser nuestro mejor consejero. Entonces, perdón que abunde ahí. Entonces, una última pregunta es, ¿qué pudieran compartirnos que les sea útil a ustedes, cada una de ustedes, en su tiempo de estudio de la Biblia? Ajá. Bueno, ay Dios. Algo que para mí es muy útil, y no es que todo el mundo tiene que hacer lo mismo, pero es algo que yo hago y que se lo he dicho quizá quien ha estado en consejería conmigo, se lo he dicho, es que cuando yo leo la Biblia en mi devocional, no importa el tamaño del fragmento que leo, de cuántos versículos sean, yo trato de leerla varias veces y de poder parafrasearla. O sea, yo trato de qué dice aquí y no decir lo que yo entiendo, ni lo que Dios me está hablando, como ni interpretar nada. Simplemente repetir lo que está ahí con mis palabras. Eso para mí tiene un efecto en mi corazón de yo poder aplicarla mejor. Es como si yo la pudiera traducir en mis palabras, por decirlo de alguna manera, sin alterar el texto. Y me da como ideas más fáciles para yo rumiarla durante el día. De hecho, a veces cuando lo parafraseo, lo escribo. Escribo la paráfrasis de lo que yo entiendo que está ahí. Y entonces luego eso puede ministrarme mejor a mí. Es algo que yo hago. Y en ocasiones, con mucha frecuencia, esa paráfrasis yo la convierto en oración. Pero tengo que hacerlo vía paráfrasis primero. Yo no puedo, es mi limitación, yo no puedo
orar la Biblia si no la parafraseo. O sea, yo no puedo orar textualmente lo que dice ahí, yo, Cornelia. No quiere decir que Te esté mal. apropias del texto. Yo trato de ponerlo en mis palabras y entonces convertirlo en oración. Y para mí eso se queda como dando vuelta en mi mente a veces hasta más de un día. Para mí eso es útil. Si es útil para usted, hágalo. En mi caso, nos instruyeron una vez en el seminario sobre la belleza que es el tomar un libro de la Biblia y, por ejemplo, voy a leer Juan y leo un capítulo entero. Las Biblias que venden a veces tienen sugerencias detrás por ejemplo, lee Primera de Corintios 3 del 5 al 7 y tú lo marcas y luego te lleva al Antiguo Testamento y así, y en el día tú lees 3 porciones de la palabra, pero para mí es más beneficioso cuando tú te sientas y lees una gran porción de una sola sentada. El libro, por ejemplo, de Judas, lo puedes leer de una sola sentada y te queda, Filemón, de una vez. Entonces te queda la idea completa del libro y es muy beneficioso. Eso es algo que quisiera que ustedes probaran y vieran que es bueno. Salmo no en una sentada entera. Salmo 119, En de una sentada. De una sentada de varios días. Ok, ya, perfecto. En ayuno. Yo creo que he estudiado la Biblia en tantas diferentes formas sobre los años. Ahora lo que estoy haciendo ahora, 2 cosas. Primero, leerlo más de una vez, de hecho 3 veces. Había leído que uno debe hacer eso y eso es totalmente contra mi personalidad. Yo siempre estoy corriendo, pues 3 veces leer la misma cosa pero mira, la tercera vez, La vencida. yo veo cosas que yo no vi las primeras 2 veces. Honestamente, 3 veces, yo imagino si me voy a 4, aún más, pero la tercera vez, de repente hay cosas que se ven. Y la otra cosa es leer lo que venía antes y lo que sigue, porque muchas veces hay conexiones que yo no estaba dándome cuenta porque fue otro capítulo. Y cuando yo veo, pero míralo, él dijo eso, cuando eso pasa, ya lo entiendo. Y entonces eso a mí me ha ayudado mucho así. Katy está hablando de temperamentos y yo las animo a que no se desanimen cuando ustedes ven otros temperamentos diferentes a los de ustedes. Porque, por ejemplo, hay personas que son muy sistemáticas. ¿Cómo es eso? Estructuradas y consistentes con las cosas. Entonces, su personalidad las ayuda a ser más consistentes. No quiere decir que la consistencia no sea una virtud que yo tengo que cosechar, que cultivar. Pero no se desanime cuando usted vea que usted tiene una amiga que todos los días hace un devocional y tú apenas puedes llegar a un día a leer. Concéntrate en que lo que estés haciendo, ya sea un día, lo cual no está bien, ¿verdad? Hay que leerlo siempre, pero si es un día que no te desanimes y trata de que eso que tú leas tú lo entiendas, porque también he visto en el otro lado que hay mucha gente que lee mucho, como les dije anteriormente, eso es conocimiento, pero nadie baja eso al corazón y lo aplica. Entonces tenemos mucha gente leyendo mucha Biblia, pero no se detiene a aplicarlo. Y ahí es que entra en juego lo que es la sabiduría divina. Cuando obedecemos y ponemos en práctica ese conocimiento que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Y eso es lo que produce el cambio. Exactamente. Eso es lo que produce el cambio, aplicar la palabra. Y una última cosita que yo comparto en este mismo punto, de que a mí, por ejemplo, me es útil, es cuando yo leo una porción, ya sea pequeña o larga, leer diferentes traducciones. Eso ayuda muchísimo porque el utilizar diferentes lenguajes hace que versiones, o sea, lenguajes en las diferentes versiones, pues hace que uno también entienda mejor. Hay infinidad, si no pudiéramos hablar sobre este tema, realmente hay infinidad de cosas que podemos tocar, pero yo creo que lo esencial aquí es algo que ya repetidamente se ha mencionado y es obediencia. Obediencia
para exponernos a su palabra como Él nos manda y obediencia en aplicar su palabra a nuestras vidas. Y eso es lo que, la inquietud principal que queremos que ustedes lleven a sus casas luego de partir de este lugar en este día, para que podamos estar cada vez más firmes en su palabra, que Dios pueda equiparnos a cada una de nosotros de manera personal a través de su palabra, porque realmente ninguno de los que suben aquí al púlpito a predicar la palabra tienen son las caritas de Dios. Dios le ha dado dones y talentos especiales, pero realmente Dios a todos nos ha dado su Espíritu Santo, nuestro ayudador, para que su palabra sea revelada, nosotros podamos entenderla y nosotros podamos aplicarla. Amén.